Buenas tardes, soy el doctor Yachachín, soy médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? El día de esta tarde lo que vamos a hacer es tocar acerca de la lectura de la placa de tórax. Básicamente vamos a los conceptos básicos que necesitamos para hacer una adecuada interpretación de los hallazgos radiológicos. Primero, ¿para qué nos sirve una radiografía? Cuando nosotros hacemos evaluación de un paciente, primero hacemos una historia clínica, ¿no? Hacemos historia clínica, examinamos al paciente y podemos encontrar alteraciones en la evaluación de los campos pulmonares. Entonces, yo escucho esas alteraciones y entonces esas alteraciones yo tengo que poder corroborar si es que es explicada por alguna lesión en el parénquima pulmonar. Entonces, mi examen inicial es una radiografía de tórax. Entonces, tomo la radiografía de tórax y yo tengo que poder hacer una correlación clínica de lo que yo encontré en el examen físico con lo que yo encuentro en la placa de tórax, ¿okay? Obviamente a veces esto no siempre es así. Por ejemplo, a veces los crépitos de las enfermedades intersticiales pueden ocultarse en el paciente, pero la placa de tórax puede estar normal, ¿de acuerdo? Obviamente ahí sí necesitamos un examen un poquito más avanzado, como una tomografía, para ver si es que podemos encontrar la explicación de por qué escuchamos esos crépitos en el paciente. Entonces, para yo poder hacer una evaluación de la placa de tórax, yo tengo que primero ver si es que mi placa es técnicamente adecuada, y para eso yo tengo que saber si es que mi placa es aceptable. Pero antes de hacer eso, yo tengo que verificar si es que la placa es de mi paciente. Ya nos ha pasado de que los pacientes se toman radiografías digamos, de repente fuera del centro donde nosotros trabajamos y vienen con esas imágenes. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver si es que esa imagen que el paciente me ha traído realmente le pertenece. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Ya a veces nos hemos dado sorpresas de que el paciente pues le han entregado para radiografías de otro paciente, y eso hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si yo ya vi que la placa es de mi paciente, entonces el siguiente paso es evaluar si es que mi radiografía es técnicamente adecuada o si es aceptable. Entonces, para eso yo evalúo la posición de la placa, o sea, si es una placa posterior anterior o antero posterior, veo si está rotada, cómo está la penetración de la placa de tórax y si la placa está inspirada o está expirada. Entonces, primero la posición. Tenemos dos tipos de incidencias: la placa posterior anterior y la placa antero posterior. En la placa posterior anterior vemos que este es el chasis, ¿de acuerdo? Y el paciente está abrazando el chasis, ¿ok? Entonces vemos que el corazón está pegado al chasis. Entonces viene el rayo y nosotros vemos la imagen que se forma. Sin embargo, vemos en una placa antero posterior el paciente ya no está abrazando el chasis, al contrario, el paciente está a espaldas del chasis. Entonces vemos que el corazón está más alejado. Entonces viene el rayo, entonces la imagen que se forma es diferente a la que es en una placa posterior anterior. Vemos que, por ejemplo, el tamaño del corazón en una placa antero posterior es mayor en relación a una posterior anterior. Incluso las otras estructuras, lo que es el parénquima pulmonar, también pueden estar, digamos, magnificadas en relación a que cuando una placa es tomada en posterior anterior, ¿no? O en antero posterior. Veamos este ejemplo. Este es el mismo paciente, el mismo día, pero que la placa que está acá es una placa tomada en posterior anterior y esta de acá es tomada en antero posterior. Entonces vemos, por ejemplo, que acá la silueta cardíaca, por ejemplo, acá es más pequeña en relación a la que se encuentra en una placa antero posterior. Por ejemplo, acá aparece esta lesión que está acá, pero que no se evidencia en la radiografía posterior anterior, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta lesión que está acá no aparece en la placa posterior anterior. Acá básicamente esta placa probablemente fue tomada, como es tomada en antero posterior, usualmente el paciente no está inspirando.
Entonces el pulmón está más pequeño de lo que normalmente uno encontraría cuando es tomada en posterior anterior, debido a que esta placa usualmente se toma con el pulmón lleno de aire, a diferencia de esta que no necesariamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las lesiones que aparecen en una placa anteroposterior, porque a veces esta puede ser simplemente superposición de imágenes. Entonces, ¿cómo yo sé que mi placa está posterior anterior? Entonces, para eso yo me voy a guiar de ciertos parámetros. Uno, la forma de las clavículas. Las clavículas, cuando forman una V, ¿de acuerdo? Una V, eso es en posterior anterior. Las escápulas, está acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como el paciente está abrazando el chasis, las escápulas van hacia afuera. Entonces, usualmente las escápulas las vamos a ver por fuera de los campos pulmonares. Y el otro parámetro es la presencia de la burbuja gástrica. Entonces, si yo veo que en una placa las clavículas forman una V, las escápulas están fuera del campo pulmonar, y si evidencio burbuja gástrica, esta placa es posterior anterior. Sin embargo, en una placa anteroposterior, no veo burbuja gástrica. Usualmente, aunque acá no se ve mucho la imagen, las clavículas están horizontales, y si vemos acá, las escápulas están dentro de los campos pulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, esta placa es una placa anteroposterior. También no estamos bastante acostumbrados, pero lo que sí siempre les voy a sugerir es de que siempre tomen una placa lateral. Por convención se pide una placa lateral izquierda, ¿ok? Debido a que la placa lateral me puede ayudar a mejor definir dónde está ubicada la lesión, y sobre todo evaluar la parte retrocardíaca, ¿de acuerdo? A veces pueden haber lesiones que en una placa frontal no se van a ver, pero si yo tomo una lateral yo voy a encontrar la lesión, ¿ok? Entonces, eso es en relación a lo que es la posición de la placa. Ahora, el otro parámetro que yo tengo que evaluar es que mi placa está rotada, ¿no?, a la derecha, a la izquierda, o es que no está rotada. Entonces, para yo hacer esa evaluación, lo que tengo que hacer es ver cómo se encuentran las cabezas de las clavículas, ¿de acuerdo? Está acá. La posición de las cabezas de las clavículas en relación a las apófisis espinosas. ¿Cómo así? Si las apófisis espinosas de la columna están equidistantes de ambas cabezas de las clavículas, esta placa de tórax está centrada. Si, por ejemplo, acá tenemos, esta es la apófisis espinosa, vemos que la distancia de la clavícula derecha es mayor en relación a la distancia al lado izquierdo, entonces esa placa está rotada a la derecha. Y viceversa, ¿no? Acá vemos pues que la distancia de las apófisis espinosas hacia el lado derecho es mayor en relación a la del lado izquierdo, entonces esta placa de tórax está rotada a la izquierda. Ahora, el otro parámetro que se usa para la placa de tórax, sobre todo en placas impresas, es la penetración. Entonces, para yo decir que una placa está adecuadamente penetrada, lo que yo tengo que evaluar es de 4, y usualmente eso está a nivel de carina. Yo tengo que ver de 4, ¿ok? Pero además tengo que ver el intersticio pulmonar, para yo poder decir que esta placa está adecuadamente penetrada. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en realidad ni siquiera puedo ver columna, ¿de acuerdo? O sea, no se ve de 4, se ve una placa como si era demasiado blanca,
¿no? Entonces acá ni siquiera puede ver el diafragma, está muy blanda. Entonces es lo que se llama que tiene una penetración insuficiente. Yo tengo que tener mucho cuidado con la interpretación de estas placas, porque puedo, digamos, imaginarme, sí, pues acá parece que hay un ovulito, acá hay incremento del intersticio, pero eso de repente solamente es porque la placa tiene una penetración insuficiente. Ahora vamos al otro lado. Perfecto, ya yo veo de 4, pero no veo intersticio acá, no veo vasos sanguíneos, está demasiado negro, no veo nada. Entonces esta placa está excesivamente penetrada. Entonces si acá hay alguna lesión, yo no la voy a poder ver por la excesiva penetración de la placa. Ahora, como ya les había comentado, cuando un paciente se toma la placa de tórax, usualmente se le pide que tome todo el aire hasta capacidad pulmonar total. ¿Para qué? Para que yo pueda ver en su totalidad los campos pulmonares, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos igual el mismo paciente, solamente que en esta placa el paciente tomó todo el aire que pudo, esa capacidad pulmonar total, y acá no lo hizo. Y vemos cómo es la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que acá en esta placa que está expirada, vemos que acá hay lesión, ¿no? Podría decir incluso, no sé, pues de repente una lesión tipo alveolar. O sea, ya me estoy imaginando cosas ya. Sí, podría ser que tenga cardiomegalia, pero acá no. Por ejemplo, acá, no, pues corazón normal, acá no hay nada. Y es el mismo paciente. Solamente que en una placa está con inspiración y en la placa está en expiración. Más adelante vamos a ver cómo podemos saber si está inspirado o está inspirada haciendo el conteo de arcos, que es acá. Entonces nosotros tenemos dos tipos de arcos. Los arcos posteriores, que usualmente son estos arcos que son horizontales, ¿de acuerdo? Este de acá, este de acá, este de acá. Y los anteriores, que son estos que hacen curva. Por ejemplo, este de acá, 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 este de acá. Cuando yo cuento arcos posteriores, usualmente cuando yo, por ejemplo, este de acá ya es el tercero, porque a este nivel hay dos, está el primer y segundo arco a este nivel. Entonces este arco que aparece acá ya sería el tercero. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, hasta 10 arcos costales, ¿ok? Si yo veo 10 arcos costales posteriores, esa placa está adecuadamente inspirada. Sin embargo, los anteriores, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Si yo veo más de 6 arcos costales, esa placa está adecuadamente inspirada. Si yo veo menos de 10 o menos de 6, esa placa no está adecuadamente inspirada, entonces tengo que tener mucho cuidado con la interpretación de los hallazgos en la misma. En la placa de tórax también lo que hacemos es evaluar las diferentes densidades que se encuentran en la misma. Obviamente, por ejemplo, si yo miro pulmón y miro esta zona de acá, esta zona negrita, esto es aire, ¿no es cierto? Es la zona más radiolúcida. Si yo quiero evaluar densidad de agua, obviamente tengo que irme a el corazón o este nivel hidroaéreo. Si yo quiero evaluar densidad de hueso, obviamente tengo que irme a las estructuras óseas, ¿de acuerdo? Y si quiero evaluar lo que es densidad de tejidos blandos, me voy a tejido celular subcutáneo. Antes de que me olvide, cuando hay una forma de nosotros poder predecir más o menos qué edad tiene el paciente, aunque en esta placa no se ve, usualmente el primer parámetro que nosotros usamos para calcular la edad de un paciente es el cartílago de crecimiento a nivel de la cabeza humeral. Cuando el cartílago de crecimiento a nivel de la cabeza humeral todavía está presente, ese paciente tiene menor de 18 años. Por ende, si yo veo la cabeza humeral y está totalmente calcificada, ese paciente tiene
más de 18 años. Si yo veo el botón aórtico, que es este de acá, y veo que ya tiene calcificación, usualmente eso es por encima de los 55 a 60 años. Obviamente no se cumplen todos, pero si veo calcificado es muy probable que ese paciente tenga más de 55 a 60 años. Si yo veo calcificación a nivel de la tráquea, usualmente eso es alrededor de los 70 años. Entonces, para yo poder hacer una evaluación de la placa de tórax, yo tengo que conocer al menos las estructuras básicas que se pueden evaluar. Uno, vemos que esto es tráquea, ¿de acuerdo? Esto que está acá, esta zona de velocidad tráquea, y vemos que a este nivel empieza la bifurcación, entonces esto es carina, ¿ok? Esto de acá es el hilo pulmonar derecho, el hilo pulmonar izquierdo. A este nivel podemos encontrar la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ¿de acuerdo? Y el ventrículo derecho que debería estar acá. Los dos semidiafragmas, el derecho y el izquierdo, la burbuja gástrica, ¿ok? A este nivel también está la vena cava superior, el botón aórtico y esto que está a este nivel, que es la aorta descendente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya en la placa de tórax lateral, nuevamente tenemos acá el callado aórtico, ¿de acuerdo? Que es este de acá, la aorta ascendente, la aorta descendente. Nuevamente acá tenemos la tráquea, ¿de acuerdo? Este es el corazón. Esto de acá, que dice K, que vemos en su totalidad, es el hemidiafragma derecho, ¿de acuerdo? Y si miramos acá, este hemidiafragma que está acá por encima es el hemidiafragma izquierdo, ¿ok? Usualmente el que vamos a ver en su totalidad es el hemidiafragma derecho, ¿de acuerdo? Porque se encuentra el hígado. Y por encima de este está el hemidiafragma izquierdo. Entonces, ya hemos evaluado, uno ver la técnica, digamos, la evaluación técnica de la placa de tórax, hemos visto las densidades que se pueden ver y hemos visto las diferentes estructuras anatómicas básicas que yo debería de conocer en una placa. Entonces de ahí luego paso a ya la lectura de la placa per se. Entonces, hay diferentes formas de leer una placa. La que yo les voy a presentar es la que se encuentra en un libro de texto que se llama el Felson, ¿de acuerdo? En la cual nos recomiendan que primero siempre empecemos por la zona inferior, evaluando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, empecemos en un punto y veamos toda la estructura, ida y vuelta, ¿no? Para que no se nos escape nada. Luego de eso hacemos una visión general sobre todo de tejidos blandos y partes óseas, ¿de acuerdo? Vemos, ¿no? Seguimos la flechita, ¿de acuerdo? Luego de eso, lo que te recomienda es evaluación de mediastino. Vemos cómo es que él te describe cómo deberías mirar ese mediastino, de acuerdo a una forma ordenada. Y luego de eso, finalmente llegar a los campos pulmonares. La evaluación de los campos pulmonares siempre se empieza por el lado menos afectado, ¿de acuerdo? O por el pulmón sano. Luego de eso se va al pulmón más enfermo y luego se hace una evaluación comparativa, ¿ok? Entonces primero, digamos, pongamos que la lesión está acá. Entonces mi lectura va a empezar en el pulmón derecho, ¿de acuerdo? Luego de eso, termino de evaluar esta estructura, voy a decir el pulmón enfermo y luego hago una visión comparativa de los dos pulmones. Ahora, luego de esto ya podemos hacer la evaluación de los signos radiológicos de la placa de tórax. Entonces los signos que vamos a evaluar ahora son signos de afectación extrapulmonar, signo de la silueta, signo de colapso pulmonar o atelectasia,
y el signo del broncograma F. Entonces, signo de afectación extrapulmonar. Acá tenemos dos lesiones, ¿ok? Esta de acá y tenemos esta de acá. Entonces, ¿cómo sé yo si esta lesión es intrapulmonar o extrapulmonar? Para eso existe la medición de este ángulo, ¿ok? No se ve muy bien acá, pero lo que hacemos es medir el ángulo que forma la lesión con la pared torácica. Usualmente, si esto es agudo, o sea, menos de 90, esto es intrapulmonar. Sin embargo, si yo mido, por ejemplo, a este nivel, ¿de acuerdo? El ángulo acá ya es por encima de 90 grados. Entonces, esto es una lesión que es extrapulmonar. ¿Ok? Muy bien. El otro signo importante que tenemos que evaluar es el signo de la silueta. Miremos esta imagen. Acá tenemos el corazón y tenemos una lesión acá atrás, ¿no es cierto? Nosotros podemos hablar muy bien cuál es el límite del corazón y cuál es el límite de la lesión. ¿De acuerdo? Entonces, esto sucede porque las dos estructuras, no están en contacto. ¿Ok? Sin embargo, si estas dos estructuras estuvieran en contacto, pasaría lo que se llama el signo de la silueta. Básicamente, ¿eso qué quiere decir? De que como si las dos estructuras tienen la misma densidad y están en contacto, yo no puedo definir o no puedo diferenciar cuál es el límite de cada una de las lesiones. ¿Por qué? Porque se superpone. Como vemos acá yo podía ver bien cuáles son mis límites, pero acá veo que eso no sucede. Entonces, esto es lo que se denomina el signo de la silueta. Por ejemplo, acá tenemos en esta placa de tórax, yo puedo delimitar el borde del corazón. Sin embargo, en el lado izquierdo yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque acá hay esta radioopacidad. Entonces, esta radioopacidad me está borrando el borde cardíaco del lado izquierdo. Entonces, yo no puedo definir cuál es cuál. Entonces, esto es lo que se denomina signo de la silueta. Este signo de silueta, además, me puede dar a mí a delimitar dónde está digamos, cuál es el segmento pulmonar que se está afectando. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que está el hemidiafragma del lado izquierdo. Entonces, esta lesión me borra el borde cardíaco del lado izquierdo, pero me mantiene el hemidiafragma del lado izquierdo. Entonces, esta lesión está a nivel de língula. ¿Ok? Si, por ejemplo, me hiciera un signo de la silueta con este borde cardíaco, pero se mantuviera indemne el hemidiafragma, eso está en lóbulo medio. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una lesión que me borra el borde cardíaco solo, pero que me respeta el hemidiafragma, lóbulo medio. ¿Ok? Si yo tengo una lesión que me borra el hemidiafragma, lóbulo inferior. ¿Ok? Obviamente, si me borra los dos, lóbulo medio y lóbulo inferior. Entonces, acá lo que yo veo es que está el hemidiafragma, pero me está haciendo signo de silueta con el borde cardíaco, por ende está como está en el lado izquierdo, es língula. Acá, por ejemplo, tenemos este signo de silueta. El borde del corazón llega hasta acá y luego aparece esta lesión que está acá que me borra el borde cardíaco. Entonces, yo veo el hemidiafragma, pero no puedo ver el borde cardíaco. Entonces, esta lesión está o sea, me está haciendo el signo de la silueta, entonces esta lesión está en lóbulo medio. O sea, como ya sabemos que no está pues en el lóbulo inferior, yo sé que el pulmón izquierdo tiene lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces esta lesión está en língula, que corresponde al lóbulo superior, y acá es lóbulo medio. Ahora, eso es en relación al signo de la silueta. Ahora, cuando hablamos de atelectasias o colapso pulmonar, básicamente lo que a mí me sirve para ver cuál es el segmento afectado es cómo se mueven las diferentes fisuras, ¿no? Por ejemplo,
Sencillo, si la cisura menor se mueve hacia arriba, lo que sea atelectasia es el lóbulo superior. Si la cisura menor se desplaza hacia abajo y la cisura mayor se desplaza hacia arriba, lo que sea colapsado es lóbulo medio. Y si la cisura menor es la que se desplaza hacia abajo, es lóbulo inferior. Con un ejemplo, por ejemplo, lo que tenemos acá es una radiopacidad, pero es una radiopacidad que miren dónde está la tráquea. Está jalada hacia el lado de la radiopacidad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una radiopacidad que me está jalando la tráquea, me está jalando el corazón, entonces esto es una atelectasia. Sin embargo, bueno, acá por ejemplo vemos que esta es la cisura menor, ¿de acuerdo? Y vemos esta radiopacidad que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, y vemos que me está jalando la cisura hacia arriba, entonces es una atelectasia. ¿Ok? Muy bien. Acá igualmente veo esta radiopacidad que me está borrando el hemidiafragma del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces esto es una atelectasia del lóbulo inferior. ¿Ok? El broncograma aéreo, básicamente lo que tenemos que recordar es, estos son los alvéolos y esta es la vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tomo la placa de tórax, todo está negrito, todo está radiolúcido. Sin embargo, ¿qué pasa si el alvéolo se llena de algún material? Ya puede ser agua, puede ser pus, pero la vía aérea queda indemne. Entonces, todo lo que está lleno de agua, lleno de pus, se va a ver más radiopaco, pero lo que está lleno de aire se va a ver radiolúcido. Esto, por ejemplo, acá. Entonces, yo tengo acá esta radiopacidad, ¿de acuerdo? La cisura está en su lugar, pero tengo estas pequeñas estructuras de negrito. Ustedes ven acá, estas son las radiolúcidas. Entonces, esto es lo que se llama el broncograma aéreo. ¿Ok? Cuando nosotros evaluamos mediastino, bueno, ya pasando a esta sección, tenemos que reconocer igualmente acá. Tenemos la tráquea, tenemos la vena cava superior, ¿de acuerdo? Tenemos acá la aorta ascendente, la aorta descendente, el hilo pulmonar derecho-izquierdo, el borde cardíaco del lado derecho, que corresponde a la aurícula derecha, y acá tenemos el borde cardíaco izquierdo, que en este caso es la aurícula izquierda. ¿Ok? El mediastino usualmente, lo normal se dice que el mediastino debería tener el mismo ancho que la columna vertebral o hasta 1 centímetro por fuera. Si está por 1 centímetro por fuera, hay que considerar que ese mediastino está ancho y hay que ponernos a investigar cuál es la causa de por qué ese mediastino está ancho. Acá básicamente es lo mismo, ¿no?, de lo que hemos visto anteriormente, y acá lo que vamos a ver es cómo se divide el mediastino. Hay algunos que consideran, por ejemplo, el mediastino anterior. Tenemos acá mediastino anterior, medio y posterior, que es una línea que pasa por delante de la tráquea y que pasa por delante del corazón. Sin embargo, Felson él considera de que el mediastino anterior, esta línea pasa por detrás del corazón. En el caso de esta otra línea, está 1 centímetro por dentro de la columna, ¿de acuerdo? Entonces, tengo una línea que pasa por delante de la tráquea y por detrás del corazón. Todo lo que está por delante, eso es mediastino anterior. Tengo una línea que pasa por 1 centímetro detrás de la columna. Todo lo que está por detrás, mediastino posterior. Y lo que está en medio es mediastino medio. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a ensanchamiento mediastínico, tenemos dos formas de ensanchamiento: el ensanchamiento localizado y el ensanchamiento
difuso. Usualmente el ensanchamiento difuso son por patologías agudas, tipo mediastinitis, tipo hemorragia, ¿ok? Mientras que el mediastino localizado, como en este caso vemos, a veces es secundario a crecimiento ganglionar, tumoraciones, que es, digamos, lo que nosotros tenemos que diagnosticar y ver cuál es la causa de ese ensanchamiento localizado. Por ejemplo, acá el mediastino está todo bien, este paciente parece que está posoperado, que le han abierto el esternón, pero lo que nos llama la atención es de que tiene esta lesión, esta radiopacidad. Mire, este es el borde del corazón, de acuerdo, pero tiene esta radiopacidad que está acá atrás. Esto es lo que se llama una hernia hiatal, ¿ok? Ahora, acá igual el mediastino está ensanchado, pero lo que llama la atención es de que miren la tráquea dónde está. La tráquea está siendo empujada, incluso su luz está siendo disminuida por esta gran masa que me la está empujando, ¿de acuerdo? Entonces es una tumoración que me está comprimiendo la tráquea y que me está explicando por qué es que se me está ensanchado. Obviamente acá de repente el paciente es necesario hacer una tomografía para poder ver la localización exacta y después hacer una biopsia para ver cuál es la etiología. Otras lesiones que nosotros podemos hablar en mediastino, por ejemplo, antes de esto, por ejemplo, veamos en partes blandas que hay estas zonas radiolúcidas que están dentro de partes blandas, ¿ve? Estas zonas radiolúcidas dentro de partes blandas, ¿de acuerdo? Y a nivel de mediastino lo que podemos hablar es estas zonas radiolúcidas, ¿de acuerdo? Estas zonas radiolúcidas que corresponde a neumomediastino y esto a enfisema subcutáneo. Acá, por ejemplo, tenemos un ensanchamiento de mediastino que esto podría corresponder a crecimiento de ganglios. En el tema del corazón, una de las cosas que más me interesa es la medición de la silueta cardíaca para evaluar si es que el paciente tiene cardiomegalia o no. Pero para eso tenemos que tener en cuenta de que la placa tiene que ser postero-anterior, ¿de acuerdo? Porque una placa antero-posterior ya vimos que de por sí hay un aumento en la silueta cardíaca y que por ende no podría ser necesariamente patológico. Pero si nosotros hacemos una medición del índice cardiotorácico, que es la medición del tamaño del corazón comparada con el tamaño del tórax, si este cociente está por debajo de 0.5, eso es que la silueta cardíaca está normal. Si está por encima de 0.5, eso quiere decir que hay crecimiento de la silueta cardíaca y que por ende eso podría corresponder a una cardiomegalia. Entonces, ya siendo más específicos, por ejemplo, ¿qué pasa si crece el ventrículo izquierdo? Usualmente cuando crece el ventrículo izquierdo vemos que esta punta se eleva, ¿de acuerdo? Hace esto. Eso es crecimiento de ventrículo izquierdo. Sin embargo, si la punta se va hacia abajo, o sea, toca el hemidiafragma, es crecimiento de cavidades derechas. Pero además miremos pues de que este paciente tiene crecimiento de la aurícula derecha. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y por ejemplo no está tomando su medicación, ¿no? Entonces yo puedo evaluar signos precoces de edema, de congestión pulmonar. Por ejemplo, acá vemos un hilo prominente, pero además vemos estas líneas que corresponden a los vasos sanguíneos. Normalmente el flujo sanguíneo va por gravedad de abajo hacia arriba, ¿no? Que lo normal debe ser de acá para acá, pero acá no, acá vemos que está al revés, que va de abajo hacia arriba. Esto es lo que se llama redistribución de flujo o cefalización de flujo, que esta es una forma temprana de congestión pulmonar. Ahora, la otra patología a evaluar es, por ejemplo, acá vemos una cardiomegalia,
¿de acuerdo? Vemos cardiomegalia, ¿de acuerdo? Sin embargo, llama la atención pues que no se ve muy bien los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, acá ven los vasos sanguíneos, todo bonito, pero acá diera la impresión que incluso han desaparecido, ¿no? Entonces, esto lo que corresponde es una efusión pericárdica. Esto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros lo evaluamos, ¿de acuerdo? Porque esto, si nosotros no nos damos cuenta, el paciente puede llegar a taponamiento cardíaco, que es una forma ya bastante severa. Ahí está. Ahora, lo otro que puede crecer son los vasos pulmonares, ¿no? Por ejemplo, acá vemos pues que el hilio pulmonar está bien grueso, ¿no? Acá están los vasos pulmonares, acá está el cono de la pulmonar que está bien prominente, y esto corresponde a hipertensión pulmonar. La otra estructura que tenemos que nosotros evaluar es el espacio pleural, ¿de acuerdo? Sobre todo hay que ver cómo es que están ese ángulo costodiafragmático, tanto derecho como izquierdo, y los ángulos costofrénicos. Dentro de las patologías más frecuentes, lo que tenemos acá es, por ejemplo, el neumotórax. Vemos esto que es el muñón de colapso, ¿de acuerdo? Vemos acá pues el intersticio pulmonar, el muñón de colapso, y vemos esta zona que es bien radiolúcida en relación a esta de acá, ¿no? Entonces, muñón de colapso, zona más radiolúcida, esto es un neumotórax. Otra forma de hablar, por ejemplo, acá no se ve nada de intersticio, no se ven vasos sanguíneos, entonces eso nos confirma el neumotórax. La otra patología frecuente es la efusión pleural. Por ejemplo, acá vemos esta radiopacidad que hace esta curva, que hace esta curva, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama la curva de Damazón, ¿de acuerdo? Esto es lo que corresponde a una efusión pleural. A diferencia de la telectasia, que es la otra radiopacidad, es de que usualmente las efusiones pleurales me desplazan las estructuras hacia el lado contralateral. Nosotros vimos que la telectasia, por ejemplo, de un pulmón me jala las estructuras hacia ese lado. Sin embargo, las efusiones pleurales hacen lo contrario, empujan las estructuras contralateral a la radiopacidad. Otro, por ejemplo, es lo que se denomina el tumor fantasma, ¿no? Esta tumoración que se encuentra acá, vemos que está delimitado por ambas fisuras, ¿de acuerdo? Entonces, esto usualmente se ve pues en pacientes que hacen congestión pulmonar, sea cual sea la causa, en las cuales cuando uno hace el manejo de la congestión pulmonar, esto desaparece. Por eso es que se llama tumor fantasma. Y bueno, en esta otra imagen lo que vemos pues es esta masa pleural, ¿de acuerdo? Que vemos acá que es... ¿Por qué yo sé que es pleural? ¿Por qué? Porque esto tiene más de 90 grados, ¿de acuerdo? En lo que es los pulmones, básicamente, bueno, acá vemos la cisura menor, la cisura mayor, lóbulo medio, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo superior, lóbulo inferior. Acá esto nuevamente recordando, ¿no? Vemos esta radiopacidad que me borra el borde cardíaco. Vemos que el hemidiafragma del lado derecho está visible en toda su extensión. Le hacemos una lateral y vemos que esta lesión se encuentra entre la cisura menor y la cisura mayor. Entonces está en lóbulo medio. Ahora, cuando nosotros hablamos del parénquima pulmonar como tal, ya tenemos que distinguir dos tipos de patrones. El patrón alveolar, que corresponde obviamente al alveolo, ¿de acuerdo? Y el patrón intersticial, que es todo lo que está afuera. Primero, el más sencillo es el patrón alveolar o patrón consolidativo, que lo podemos ver, por ejemplo, en neumonías, ¿de acuerdo? En congestión pulmonar, básicamente el alveolo se llena de alguna sustancia, que puede ser un exudado, por ejemplo, en caso de una neumonía, o un trasudado en caso, por ejemplo, de una congestión pulmonar, pero también, por ejemplo, se puede llenar de sangre. Y el patrón intersticial es un poquito ya más extenso, en el cual tenemos el patrón lineal reticular, el patrón nodular
y el patrón en vidrio esmerilado. El patrón lineal, obviamente, su propio nombre lo dice, pues lo que nosotros vamos a ver, sobre todo acá, miren, es un patrón reticular tipo lineal, ¿no? Vemos las líneas, ¿ve? Acá, a este nivel, ¿de acuerdo? Que es un patrón reticular de tipo lineal. El patrón nodular, esto tiene una subclasificación nuevamente de micronodular cuando es de 3 a 5 milímetros, nodular, que es de 5 milímetros a 3 centímetros, y masa cuando es más de 3 centímetros. Por ejemplo, en esta placa de tórax lo que vemos es un patrón micronodular, vemos estos nódulos bien pequeñitos, ¿de acuerdo? Que acá en el Perú, sobre todo acá en Lima, si alguien nos viene así, la primera causa que hay que buscar es tuberculosis. Si por ejemplo el paciente viene de la selva, otra patología que me da patrón micronodular es histoplasmosis pulmonar. Por ejemplo, acá tenemos este nódulo y tenemos este otro nódulo. Entonces, si este mide menos de 3 centímetros, cuando nosotros hacemos la medición, esto es lo que se llama un nódulo pulmonar, patrón nodular. Ya si las lesiones son mucho más grandes, más de 3 centímetros, ya entra lo que se llama masa pulmonar. En esta placa, por ejemplo, lo que tenemos son múltiples masas pulmonares, ¿de acuerdo? Que cuando nosotros vemos esto en la placa de tórax, si por ejemplo es un paciente joven, hay que descartar que eso no sea un tumor de células germinales que ha hecho metástasis pulmonar. El patrón en vidrio esmerilado, básicamente lo que vamos a ver pues es como si la placa estuviera sucia, ¿no? Y que eso es lo que se llama el patrón en vidrio esmerilado. Básicamente esto es lo que se suele ver en las enfermedades intersticiales difusas, el patrón en vidrio esmerilado. ¿De acuerdo? Básicamente acá te enconoces que es como si el pulmón estuviera sucio, lo que se llama el vidrio del lustrado. Ya yendo un poquito más allá, vamos a hablar lo que son las cavidades. Básicamente es que puede ser una consolidación, un nódulo o una masa, pero que está siendo ocupada por un gas. Un quiste, que básicamente es una lesión que puede tener líquido o puede tener aire, que tiene más de 1 centímetro, que tiene una pared delgada. Y una bula, básicamente lo que tiene es un contenido aéreo, que es más de 1 centímetro y que tiene un grosor de pared menos de 1 milímetro. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es esta radiopacidad, ¿de acuerdo? De paredes gruesas y que tiene una radiolucidez adentro. Esto es lo que se llama una cavidad, ¿no? Esto obviamente en el Perú, cuando vemos esta lesión, hay que pensar en primer lugar tuberculosis, ¿de acuerdo? Acá lo que nosotros vemos es igualmente esta cavidad, ¿de acuerdo? Paredes gruesas, pero vemos que acá tiene una zona radiopaca que está haciendo un nivel, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama un absceso pulmonar. Acá vemos esta otra lesión, esta gran masa, ¿de acuerdo? Esta gran masa que está acá, que corresponde a un quiste. Usualmente los quistes acá en el Perú usualmente es secundarios a quistes hidratídicos. Y bueno, acá ya menos frecuente esta bula, ¿no? Vemos esta lesión que tiene esta pared delgada, ¿de acuerdo? Que puede corresponder a una bula, ¿de acuerdo? Son, digamos, las lesiones que nosotros podemos encontrar. Y bueno, chicos, eso ha sido todo en relación a lo que es lectura de placa. Muchas gracias, eso es todo.